México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Sexta parte. Petróleo. México no invadido. Oro negro concedido. Sección 7. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. En resultas de lo cual, de cierto que el imperativo de la acción centrípeta norteamericana se orienta hacia México, dado que las ventajas de los flujos mercantiles y el tránsito de personas necesitadas que migran hacia el norte juegan a favor de los intereses estadounidenses. Consideración que la inteligencia norteamericana suele esgrimir en las relaciones diplomáticas que logran la consecución del interés manifiesto, en lo que realidad y ficción se encubren. Como se denota en el escrito de Paul Blackstock, puesto que como epígrafe las operaciones clandestinas son un recurso externo a ser empleado entre múltiples opciones de acciones imperialistas que se efectúan en procura de obtener la parte de León, la parte del imperio. Todo sea por la consecución de los objetivos prioritarios, cuando la obtención de hidrocarburos y a buen precio viene a ser lo prioritario, puesto que la potencia imperante tiene el derecho de León de consumir más petróleo que ningún otro país, por ser precisamente la nación hegemónica. No por nada hacia 1980 se crea la fuerza de despliegue rápido, diseñada para efectuar invasiones relámpago en zonas geoestratégicas, cuya importancia, en la mayoría de los casos, estaba conferida por el petróleo, originalmente apuntando hacia el Medio Oriente, pero he aquí que maniobras implementadas en la zona desértica fronteriza con México bien podían tener el doble objetivo, la premura por invadir al vecino en ese mismo entorno geográfico. El 3 de abril de 1981, Estados Unidos comenzó maniobras militares en la frontera con México. En específico, la relación con los indocumentados y la cuestión del comercio agrícola se presentan como elementos de presión a ser empleados por la política de Washington en contra del gobierno mexicano para aflojarlo y hacer que conceda el petróleo barato y en cantidades que debían de incrementarse en los años inmediatos, tal y como se prefiguraba en un memorándum elaborado en la oficina del consejero de Seguridad Nacional del presidente James Carter, Mr. Brzezinski, en el cual se manifiesta la procuración por establecer las posibles vinculaciones entre energía, comercio y política de migración, a fin de estimular la producción mexicana de gas y de petróleo. Ya con Ronald Reagan en la Casa Blanca, el Comité de Santa Fe elabora un informe secreto en el cual se pronuncian por implementar una política de presión que garantizara el incremento en la producción petrolera por parte de México, en procura de acrecentar su venta a los Estados Unidos, teniendo la administración norteamericana por imperativo el evitar que su creciente dependencia energética proveniente del Canal de Suez y del Golfo Pérsico le produjese un colapso, pasando México a ser la mejor alternativa para constituirse como el sustituto de Irán. En tal consideración radicaba la nueva relación establecerse con el vecino del sur, representando un nuevo enfoque preciso. De ahí que se hayan ido desarrollando las relaciones México-norteamericanas cada vez más, teniendo como presente el elemento determinante de los energéticos, y en nuestro caso, y por ahora, más concretamente, el petróleo. Y consta que originalmente el propósito de José López Portillo fue el de evitar la petrolización de la economía mexicana, empero las causas de fuerza mayor, precisamente imperialistas, y un doble producto del relajamiento en la política interna mexicana, afectando la propia actitud presidencial, terminan por no evitar el binomio nefasto que pasa a afectar a la economía nacional, petrolización y deuda. Iniciando la década de los 80, los Estados Unidos ya consumían el 25% de la producción mundial de petróleo, siendo tan solo el 4% de la población mundial. Y dado que la dependencia del crudo no hace sino irse incrementando, para cuando la energía proveniente de los hidrocarburos proporcionaba el 80% de toda fuente de energía en el mundo, los precios habrían de irse incrementando junto con la creciente dependencia de los energéticos fósiles, puesto que las propias corporaciones petroleras, al acaparar y controlar el mercado energético, bloquean el desarrollo de la energía alternativa,
especialmente la renovable, en procura de seguir incrementando sus ganancias. Incrementándose aún más la industrialización del petróleo entre las empresas estadounidenses y europeas, e incluso japonesas y sudcoreanas, concentrando la capacidad de refinación y transformación de la que carecen los países miembros de la OPEP, siendo importante dejar en claro que las corporaciones transnacionales no hacen sino acrecentar sus ganancias, incluso y cuando los países que configuran la OPEP posean el petróleo y el gas, teniendo la industria petroquímica la ventaja, toda vez establecida y acrecentada la diferencia de precio del crudo contra precio del producto industrial. En una cadena industrial que va de lo simple a lo complejo, de la materia prima a la petroquímica básica, al producto sofisticado, abarcando múltiples ramas fundamentales de la tecnosfera, tales como viene a ser la automotriz, las fibras sintéticas para textiles, poliéster y nylon, la metal mecánica, los plásticos e infinidad de artículos de uso doméstico. Y como petroquímicos más sofisticados se tienen medicamentos, pegamentos, pinturas, discos, perfumes, etc. Materia prima contra valor agregado, dialéctica de la colonización norte desarrollado, sur subdesarrollado, puesto que los países del sur exportan lo crudo e importan lo industrializado. Pero la obtención de la materia prima barata es lo único, por lo que con la administración Reagan se da una intensificación en la actitud belicista por parte de Norteamérica, implementándose proyectos ofensivos tendientes a utilizar la superioridad militar o su amenaza de empleo para proteger su consumo derrochador y desigual de recursos energéticos no renovables obtenidos del tercer mundo. En otras palabras, usar la fuerza para proteger su alto estándar de vida, obtenido a costillas del tercer mundo. Y como es bien sabido, la doctrina Reagan resultó mucho más ofensiva que la de Carter. Alexander Haig, peor que Brzezinski, incrementándose la factibilidad de que la gran potencia atacase a los países más pequeños para obtener por la fuerza los recursos naturales en un reverdecer del imperialismo militar norteamericano, debiéndose denunciar como la codicia del imperio torna los recursos de un país del sur en motivo de generar un pretexto para procurar un problema de supuesta amenaza que facilite la intervención neocolonialista. Dicho fuere por el director de la CIA entre septiembre de 1973 a enero de 1976, William Colby. No necesitamos ir muy lejos en busca de amenazas a la seguridad norteamericana. Ya las tenemos bien cerca. México y el Caribe, con 60 millones de habitantes hoy y 120 en el año 2000, México será una fuerte amenaza debido a la pobreza de su población y por lo tanto a la tentación creciente de cruzar la frontera ilegalmente y así socavar el bienestar económico norteamericano, creando desempleo, altos subsidios de bienestar, etc. La naturaleza retorcida del imperialismo capitalista engendra tal tipo de problemática, pero la culpa es de los explotados, de los desfavorecidos, por las relaciones de acumulación capitalistas. Ni idea de que el ejercicio imperialista es el causante del empobrecimiento de los pueblos de la periferia, en resultas de la obnubilación capitalista que les impide entender que la pobreza en el sur es producto del ejercicio capitalista a favor del norte. La inclusión de México en calidad de ser el patio trasero inmediato lo convierte en el objeto directo del interés prioritario tanto de contención como de extracción de riquezas naturales. México pasa a ser el cliente preferente de cualquier gobierno norteamericano en lo concerniente a la obtención de sus recursos naturales. Y el punto de presión arreciaba desde que en la década del 70 la producción interna venía decayendo al unísono de que el empleo de barriles diarios iba en franco ascenso, tornando vulnerable la reproducción del metabolismo estadounidense. Una parálisis contundente de la producción o del flujo petrolero contemplada para un futuro próximo posterior a 1973 pasa a ser considerada en la prognosis imperialista, por lo que en tal caso la alternativa militar cobra mayor posibilidad de emplearse, tal y como de hecho ha acontecido en lo que va de este siglo XXI, estando de por medio el autoatentado del 11 de septiembre, que funciona como la excusa contundente que permite el despliegue de la invasión sobre los países petroleros musulmanes no alineados del todo y por lo mismo
regímenes apetecibles de ser derrocados para instaurar otros fines, tipo Arabia Saudita o Qatar, o el Egipto de Anwar el-Sadat y de Hosni Mubarak. Política imperialista en resultas de la presión sionista que promueve la división entre los árabes y su pasividad para configurar con la destrucción del pueblo palestino. Los dos objetivos capitales que impulsan la intervención imperialista en el norte de África y en el cercano oriente, contemplando la sumisión y puede que hasta la destrucción de Irak, Libia, Siria y un Egipto dócil, liderados por los hermanos musulmanes.